Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, una vez más solicitamos de ti el Espíritu Santo para que pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón, y al abrir tu palabra poder recibir de ti palabra de ánimo, palabra de fuerza, palabra de llamado, entendiendo que tú deseas bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si decir Jacob o decir cada uno de nosotros, porque nosotros enfrentamos momentos difíciles, ¿o no? ¿No han enfrentado ustedes un momento difícil? ¿Sí? ¿Están enfrentando un momento difícil? Por eso no sé si decir Jacob o nosotros. Jacob enfrentó un momento difícil. Y la pregunta para ustedes también es, ¿ustedes no han vivido un momento de cambio? Jacob experimentó un momento de cambio. ¿Y por qué no decir así? ¿Ustedes han recibido momentos de felicidad y dicha y de gozo? ¿O no? ¿Solo es tristeza? ¿Solo ha sido tristeza? No. Así que Jacob enfrentó un momento de gloria, de gozo, de alegría. Y tú y yo debemos, no solo hoy, al encontrarnos con Jesús, sino que debemos prepararnos para un momento de gloria. Y bajo estos 3 puntos, quiero que meditemos en cuanto a lo que Jacob enfrenta para ser bendecido. Jacob, después de haber engañado a su padre, esta historia ustedes la conocen, después de haber engañado a su padre, debe salir de su hogar. Y Jacob llega en un momento de tristeza, en un momento de frustración, ya que sus planes, todos en general, habían caído en la nada. ¿Está conmigo? Había perdido a su padre, había perdido su casa y ahora había perdido a su mamá, que tanto la quería. Así que estaba en un momento de crisis. Tuvo que salir de su casa y vamos a estudiar que él llega a un lugar y en ese lugar se encuentra con Dios. Ahora, vuelvo a repetir, no sé si es Jacob o eres tú o soy yo. Pero podemos tener momentos difíciles, momentos de frustración, momentos críticos, pero debemos reconocer que Dios está allí con nosotros, como estuvo con Jacob en aquella hora. Jacob no estaba solo. En su momento de frustración y fracaso, en su momento de sentirse mal, allí estaba Dios con él. Y no sé si tú y yo nos hemos juzgado o nos juzgamos a nosotros mismos y hemos declarado, no lo merezco. Y la interrogante es, ¿lo merecemos? Definitivamente no merecemos ni lo malo, ni aún lo bueno. Pero en Dios, en la presencia de Dios, tenemos más de lo que merecemos. Y si ustedes se están preguntando de qué estoy hablando, les invito a que me acompañen en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22, y entendamos que en los momentos difíciles Dios no nos ha abandonado. Pero bien es cierto que no lo merecemos, pero Él da lo que no merecemos. Pero aún más,
Él nos cambia y Él tiene un día especial para nosotros. Génesis capítulo 28 no está en pantalla, ¿ok? Así que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 28 y vamos a leer de los versículos 10 al 22. Mientras lo buscan, quisiera que tuvieran presente 3 palabras en este relato. Una de ellas es un lugar. ¿Tienen Génesis 28? ¿Sí? La otra palabra que no pueden perder de vista es anocheciendo. Y la tercera palabra importante en el relato es escalera. Y yo creo que con la escalera ya ustedes se ubican definitivamente. Vamos, Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Quizás estas palabras en algunas versiones cambian, pero el relato es el mismo, la descripción es el mismo. ¿Me acompañan? Génesis 28, ¿tienen todos Génesis 28? Leemos Génesis capítulo 28, versículo del 10 en adelante. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Había abandonado su hogar en un momento muy crítico para su vida, había perdido todo y ahora sale a Harán. Cuando llegó a cierto lugar, algunas versiones quizás no lo dicen de esa manera, pero le dije que no perdiéramos esto de vista. Cuando llegó a un lugar, a cierto lugar, no era un lugar que él podía identificar fácilmente, pero él llegó a un lugar y consideró que ese lugar era suficiente para reposar, descansar, porque anochecía, ya iba a ser de noche. Mis hermanos, nuevamente, Jacob no es el único. Quizás tú y yo hemos enfrentado momentos como el de Jacob. Y quizás hoy es el lugar donde nos hemos detenido mientras tenemos momentos difíciles. Quizás hoy, para tu vida y para la mía, puede ser un momento en el cual puede estar anocheciendo. Podemos estar en un momento, o hemos estado en un momento, donde no encontramos más que hacer. Quizás hoy, quizás ayer, pero debemos reconocer que hoy, en el lugar en que estamos, es el lugar que Dios ha permitido para manifestarse en nuestras vidas. Y hablo de la iglesia. Y Dios nos pone siempre en un lugar, en el lugar donde Él puede bendecirnos. Aún cuando creamos que ya está anocheciendo. Hay una plática que no le gusta escuchar a mis hijas. Yo no sé si ustedes lo han vivido o lo viven, pero hay una plática que no le gusta escuchar a mis hijas o que tengamos, y es: ya para mí se está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya para mí está anocheciendo. Cualquier día vamos a dormir. Y literalmente, ¿verdad? Como yo sé que voy a dormir, porque voy a despertar. ¿Ustedes no? Y es un tema que no nos gusta tocar a veces. Pero yo le digo a mis hijas, ustedes tienen que entender algo. Dios quiere salvarme. Y quizás un día me va a tocar dormir, porque Él me quiere salvar. Así que anochecer, fin de nuestra vida, no es el fin si estamos en el lugar que Dios nos ha puesto. ¿Por qué?
porque Él quiere bendecirnos y nos bendecirá en grande. ¿Y qué le pasó a Jacob? Aquella noche, definitivamente decepcionado, frustrado, dice el relato que tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Y allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella, ¿qué sucedía en ella? Subían y bajaban los ángeles de Dios. Una escalera. Quizás me salga un momento del relato, o salimos un momento del relato, y la pregunta es, ¿para qué sirve una escalera? ¿Para qué ocupamos una escalera? Y alguien más dice para subir. ¿Ok? ¿Para qué yo voy y busco una escalera? Para poder alcanzar algo que no alcanzo. ¿Para qué yo uso una escalera? ¿Para qué busco una escalera? Dice el relato que Jacob se encontró en el sueño con una escalera. Y el relato dice que estaba fija en la tierra. ¿Sí? Pero que no era solo el hecho de estar fija en la tierra, sino que llegaba ¿a dónde? Hasta el cielo. Jacob se había portado bien en casa. Y Jacob se había portado muy mal en casa. ¿Y saben lo que buscaba Jacob? Subir la escalera, recibir la bendición de Dios. Se portó muy bien porque él quería recibir la bendición de Dios en su casa. Ser el primogénito. Y se portó muy mal porque engañó a su padre, hizo un gran destrozo en la familia porque él quería recibir la bendición de Dios. Quería alcanzar el cielo. Pero ahora Dios le muestra que la única forma como tú y yo podemos alcanzar el cielo es a través de una escalera, pero no tu escalera, no mi escalera, sino la escalera de Dios. Pero déjenme hacer una mención más. He leído en varias versiones y varios comentarios acerca de este pasaje. Y no encontré ninguno, y aquí me ayuda el pastor Guevara, pero no encontré ninguno donde le digan a Jacob, sube. No, ¿verdad? No. No hay ningún comentario, no hay en el relato cuando Dios le diga a Jacob, sube, que te bendeciré. No. Era, como dice mi hermano, la escalera no era para que él buscara la bendición de Dios, sino que en la escalera estaba la bendición y el cuidado de Dios para Jacob. Y él no necesitaba subir. Dios iba a derramar sus bendiciones. Nosotros no necesitamos subir. Dios está dispuesto a bendecirnos. Y aquí encontramos algo más quizás importante en relación a la escalera. No sé si me ayudan. Porque bien es cierto, la escalera no era para subir, sino para que bajara del cielo las bendiciones de Dios. Era una escalera para alcanzar lo inalcanzable. Y esa escalera, lo importante de esa escalera es que simbolizaba a Jesús.
San Juan capítulo 1, versículo 51, nosotros encontramos la declaración específica que esa escalera tenía un nombre y esa escalera simbolizaba a Jesús. Es en Jesús que nosotros somos bendecidos. Es en Jesús que nosotros recibimos la protección de Dios, de sus ángeles, descendiendo del cielo para darnos su cuidado y su bendición. Pero viene una parte muy complicada para mí. ¿Ustedes están decididos y dispuestos a que Dios los bendiga? ¿Sí o no? Amén. ¿Ustedes han leído todo el relato? Quiero que continuemos leyendo el relato y vayamos al versículo 13 donde nos quedamos. Porque Dios estaba dispuesto a bendecir a Jacob con la bendición de Abraham y de Isaac. Lo que él había buscado mintiendo a su padre, Dios ahora le dice: yo te lo voy a dar a ti. Era la bendición que Jacob buscaba. Pero Dios le está mostrando que no es mintiendo, que no es engañando, que no es adelantándose a los planes de Dios, sino que es Dios el que nos bendice. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra inteligencia, no es nuestra astucia. La bendición viene y es de Dios hacia nosotros. Amén. Pero ¿saben qué es interesante descubrir? Que allí, vayamos a la Biblia nuevamente, capítulo 13, versículo 13 del capítulo 28. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, miren, voy a hacer en algunas versiones dice que Dios estaba arriba de la escalera. Y en la versión de la Nueva Internacional dice que estaba al lado de Jacob cuando habla. Me gustó uno de los comentarios y explicaciones que encontré. Porque dice que Dios estaba allá arriba en la escalera, pero bajó al lado de Jacob y ahora le habla a Jacob. Porque Jesús bajó del cielo a estar con nosotros para bendecirnos. Y dice que le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios le estaba, si ustedes van y retroceden en la lectura, ustedes escucharán estas mismas palabras que Dios le dio a Abraham, que le da a Isaac, que Jacob quería escuchar, que la escuchó bajo engaño, pero ahora Dios se la confirma a él personalmente. Y Dios se le promete que lo va a bendecir. Y sabes, Dios te ha prometido que te va a bendecir. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Cuando Dios promete bendecirte, ¿cuál es tu reacción? Ok, definitivamente ustedes no son Jacob. Hoy sí, ya fuimos diferentes de Jacob. ¿Saben Jacob qué fue lo que enfrentó? Versículo 16 al 22. Número 1, dice el texto, no sabía.
¿Qué no sabía? ¿Qué no sabía? Mire, él estaba buscando la bendición de Dios, portándose bien en casa y portándose mal en casa. Y dice que él no sabía. El Señor estaba con él. Correcto. Yo no sé si nosotros podemos enfrentar esa crisis, donde estamos haciendo todo lo que nosotros sabemos que es bueno, y algunas veces, algunas cosas malas, y no darnos cuenta que es Dios el que nos bendice y es Dios el que está con nosotros. Hay veces nosotros queremos alcanzar con nuestras obras muchas bendiciones y se nos olvida y no sabemos que es Dios el que está con nosotros para bendecirnos. Jacob tuvo miedo. Cuando Dios te dice a ti, te voy a bendecir, ¿tienes miedo? No nos parecemos a Jacob, ¿verdad? Para nada nos parecemos a Jacob. A nosotros no nos da miedo a las bendiciones de Dios, ¿verdad? Gracias, mi hermana. No debería darnos miedo. Pero ¿saben que hay veces nosotros dudamos de entregar nuestra vida para que Dios nos bendiga? Porque nos da miedo fallar. Porque nos da miedo no poderlo hacer. Porque nos da miedo. Y no sé si aquí habrá una persona que no ha sido bautizada en la iglesia. Pero una de las razones que nos detiene para bautizarnos es porque nos da miedo. Quizás no es la palabra que usamos, pero nos da miedo fallar, nos da miedo no poder lograrlo, nos da miedo no poder hacerlo, nos da miedo no poder seguir firmes. Y ahora todavía nosotros muchas veces repetimos constantemente, mira que el que esté firme que no caiga, porque nos da miedo no estar firmes. Una buena noticia para ustedes, para Jacob fue, Dios está aquí. Y Él está para bendecirnos. Y Él está para que nosotros alcancemos las bendiciones del cielo. Jesús vino y hizo ese puente entre el cielo. Se convirtió en el pontífice para unir la tierra y el cielo, para que tú y yo recibamos la bendición, la victoria y el triunfo. Necesitamos quitarnos el miedo. Necesitamos confiar. Cuando peleó con él y se lo abrazó, le dijo, no te cortaré hasta que no me bendiga. Con eso termina el sermón, mi hermano. Miren, siempre hemos visto el lado bueno del voto de Jacob. Y lo felicito a Jacob. Pero te voy a decir algo. Dios le había prometido bendecirlo. El voto que sea una respuesta de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el relato dice que él toma el voto y dice, si me bendices, si me cuidas. ¿No lo he leído? Entonces yo, mis hermanos, te voy a cambiar ese voto y te voy a decir esta mañana, no es cuando Él te bendiga, sino con lo que Él te bendiga, tú lo adoras, tú le das gracias. No es lo que tú esperas, lo que tú quieres, sino lo que Él da. Él prometió bendecirlo, así que con lo que Él le diera,
él debía adorarlo y reconocerlo. Amén. Y tú a esta hora, yo a esta hora, debemos reconocer que el voto hacia Dios, las promesas hacia Dios, el juramento hacia Dios, definitivamente está en nuestro deseo, pero el cumplimiento sigue estando en la bendición de Dios. Tú no puedes diezmar si no tienes trabajo. Por lo tanto, Dios provee el trabajo y entonces tú diezmas. Yo ofrendo. ¿Por qué? Porque mi voto, mi juramento, mi deseo no es mío. Todo eso está en las manos de Dios, porque Dios es el que bendice. Déjate bendecir. Y una cosa más que voy a resaltar de ese voto es que adoración es dar. El que canta aquí para adorar está dando a Dios. Tú y yo damos nuestra vida en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos bendice. Amén. Porque la bendición es de Él. Yo encuentro un dilema. Yo encuentro un dilema, no sé si ustedes lo verán así. Pero si yo voy a Génesis, capítulo 29 al 31, yo encuentro la vida de Jacob y veo la bendición de Dios en Jacob. ¿Sí o no? Y allí con su tillito parecido a él, ¿verdad? Tramposo. Su tillito de Labán, ¿ok? Yo creo que Jacob dijo, hijo, aquí yo me parezco a él, dijo. Con todo lo que decía su tío, ¿verdad? No te estoy hablando mal de los tíos, ¿ok? Pero algunos nos parecemos a nuestros tíos. Y Jacob se parecía a su tío. Pero miren, si ustedes, yo no sé, pero si yo leo el relato del capítulo 29 al 31, yo encuentro que Jacob es bendecido por Dios. ¿Sí? ¿Es bendecido o no es bendecido? ¿Ustedes qué han leído? Sí, es grandemente bendecido. Grandemente bendecido es Jacob. Ahora, en el capítulo 32, nosotros llegamos a aquel momento crucial, como mencionaba mi hermano, donde Jacob pelea con Jesús. En el capítulo 32, específicamente en los versículos 22 al 30, nosotros encontramos que Jacob está peleando con Jesús. Y una de las declaraciones que hace es: no te dejaré. ¿Hasta cuándo? ¿Están leyendo bien ustedes? ¿Sí? ¿Hasta cuándo iba a dejar de pelear Jacob? ¿Hasta cuándo iba a soltar Jacob a Jesús? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que me bendigas. Pregunto, ¿y los otros capítulos anteriores Dios no lo había bendecido? Sí, No sé si me están entendiendo. Dios ya lo bendijo y ahora Él le dice, ¿qué le dice? No te suelto hasta que me bendigas. Versículo 22 al 32. El versículo 22 tiene una estrategia. ¿Qué había sucedido? Había tenido problemas con su tío Labán, porque los dos eran buenas personas,
y hacían buenos negocios los dos y habían tenido problemas y ya no hallaba qué hacer, y Dios le dice: Jacob, ya no te compliques más, regresa. Así le dijo. Le dice: regresa. ¿Y era buena opción regresar para Jacob? ¿Qué tenía en su pasado? A Esaú, dice, nada menos que a Esaú, al hermanito enojado que lo quería matar. Eso tenía en su pasado. Otra de las pláticas que no le gusta a mis hijas es cuando le decimos con mi esposa: nos vamos a regresar para El Salvador. Nosotros vamos del salvadoreños, ¿ok? Y entonces otra, cuando es, ya, ustedes ya están grandes, ya trabajan, ya están haciendo su vida, nos vamos a regresar para El Salvador. Eso no les gusta oír a mis hijos. Para mí era buena opción. Pero mis hijas dicen que no es buena opción que regrese, dicen. Para Jacob, ¿okay? Para Jacob no era una buena opción regresar. Pero tenía problemas. Y cuando le consulta a Dios, Dios le dice: devuélveme. ¿Qué le había prometido Dios a Jacob? Estaré contigo. ¿Había que tener miedo? No. Si Dios está con nosotros, ok. Pero de verdad, vivámoslo. Y ahora viene, en el versículo 23, viene lo que nosotros conocemos. Dice el verso 23. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas las posesiones, quedándose solo, versículo 24. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó de la coyuntura de la cadera y ésta se deslocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Hermanos, quiero llamarles la atención en algo. Jacob había sido grandemente bendecido, pero no había logrado lo que él buscaba al irse de su tierra. Él seguía siendo el mismo. Y cuando Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le contestó Jacob? Me sigo llamando igual. Soy Jacob, el mentiroso, el engañador. Pero ¿sabes qué? Ya entendí. Necesito cambiar. Miren, hermanos, amigos, muchas veces Dios es muy bueno con nosotros, dándonos bendiciones materiales en abundancia. Muchas veces Dios es bueno proveyendo lo que necesitamos materialmente. Pero la más grande bendición, la bendición verdadera de Dios a tu vida y a la mía, es que tú seas una persona diferente. Es que yo sea diferente. Es que yo me asemeje a Jesús. Es que los que me miren vean a Jesús en mí. Dios tiene una bendición especial. Dios tiene una única bendición para tu vida. Esa bendición es que tú seas nuevamente Adán.
es que tú seas nuevamente un hombre perfecto. Es que tú seas realmente alguien diferente. Él quiere que tú seas su hijo. Hermano José, ¿me permite leerle esto? Es un comentario. Dice, el nuevo nombre de Jacob marca un significativo cambio. El engañador ha resultado vencedor y puede ahora dar un buen nombre a la nación del pacto. Que el oponente le diera nombre nuevo indica su poder. Jesús le da su nuevo nombre. Realmente ahora, si Jacob iba o tenía la bendición que él esperaba desde el principio. Él esperaba cambiar. Y por cierto, Dios lo llevó a la escuela de su tío Labán para que cambiara. Pero él dijo, no, yo no me voy a dejar. Y le hizo y le hacía vueltas y vueltas y vueltas. Dios lo estaba mandando allá para que cambiara y no quiso. Pero Dios no te suelta. Dios quiere cumplir su promesa, su bendición en tu vida. Y quizás te ha traído aquí. Y me trajo aquí a Estados Unidos a mí para que cambiara. Para que lo entendiera. Para que lo conociera. Porque quizás Él ya nos ha bendecido y nos bendice materialmente. Pero Él quiere completar la obra en nosotros. Y completar la obra en nosotros significa cambiarnos, hacernos sus hijos. Hoy encontramos a Jacob en victoria. No se soltó de Jesús hasta que lo cambiara. Yo quiero dejarte este llamado hoy a ti. En lo personal yo no estoy conforme con quien soy. Yo no sé si tú. Y no estoy hablando de autoestima. Estoy hablando de lo que Dios quiere que yo sea y no logro ser. Pero aún tú, si estás conforme, yo te sabré decir que la bendición de Dios es más grande de lo que tú eres hoy. Y eso quiere hacer en ti. ¿Qué necesitamos? No necesitamos subir la escalera. Jesús ya vino con nosotros. Amén. No necesitamos hacer el voto. Él ha prometido bendecirnos. El voto es resultado. Hoy lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es sujetarme de Jesús en oración hasta que Él complete la bendición en tu vida y en la mía. Quiero terminar con Génesis capítulo 33, 4. Este es el último. Génesis 33, 4. Yo no sé si solo leer el versículo tiene sentido para ustedes. Pero conociendo la historia, o relatando parte de la historia, Jacob se iba a enfrentar a su hermano y su hermano venía con un ejército a encontrar. ¿Ok? ¿Sí saben eso, verdad? Ahora miren, el versículo 4. Pero Esaú, como dice, corrió a su encuentro
y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Si ustedes van a la parábola del hijo pródigo, ustedes se encuentran que el padre, cuando mira que el hijo viene, ¿qué hace? Corre, lo abraza y lo abraza por el cuello y lo besa. Por eso quiero terminar con este texto, mi sermón. Dios nos bendice. Dios es nuestra bendición. Dios es el que produce nuestro cambio y Él es el que viene a reunirse con nosotros. Muchos se ponen a pensar, y Jesús viene, y viene con todo su ejército. ¿A qué viene? A darnos un abrazo y un beso, a recibirnos como nuestro hermano mayor. Eso fue lo que pasó con Esaú. No tengas miedo de encontrarte con Jesús. No tengamos miedo de encontrarnos con Jesús. Él quiere bendecirnos. No tengamos miedo de comprometernos con Jesús. No tengamos miedo de buscar a Jesús. Él lo que quiere es bendecirnos. Y bendecirnos hasta darnos su gloria por la eternidad. Quizás tu vida hoy tiene un momento difícil o ha tenido un momento difícil. Tú y yo hemos buscado cambios y hemos hecho cambios. Aferrémonos a Jesús y que Él nos cambie. Y la bendición